Yo no era el profesor popular. No era el de las bromas fáciles ni el de los apodos graciosos. Yo era simplemente el que llegaba puntual con la camisa abotonada hasta el cuello, con mi portafolio de cuero gastado y mi voz pausada. Enseñaba historia en una secundaria pública de barrio, y a veces parecía que lo único que me escuchaban decir era «guarden silencio» o «eso va a examen». No me importaba ser invisible. Había aprendido a vivir así. De niño, fui criado por mi abuela. Mi madre me dejó cuando tenía 6 años. Dijo que iba por cigarrillos. Nunca volvió. A los 8 ya sabía hacer mi propio almuerzo. A los 10 caminaba 3 kilómetros para llegar a la escuela. Nadie me regaló nada. Lo único que me abrazó con constancia fue la lectura. Y así, con libros, aprendí a sentir sin que nadie me enseñara cómo hacerlo. Cuando terminé la universidad, no soñaba con ser rico ni aplaudido. Solo quería estar en un aula, ayudar a que alguien, uno solo, mirara distinto el mundo después de una clase. A veces pasaba. La mayoría del tiempo, no. Pero había días en que veía a esos adolescentes con los ojos brillantes después de hablarles de la Revolución Francesa o de los campos de concentración nazis. Me escuchaban. Por un momento sentía que algo en ellos vibraba, y eso me bastaba. Hasta que todo se rompió. Mi salón era el 2B, 36 adolescentes, cada uno con su caos. Y aunque fingieran que no, yo los conocía más de lo que creían. Sabía que Ignacio fingía estar dormido porque su padre le pegaba cuando lo veía estudiar, que Lucero llegaba tarde porque debía preparar el desayuno de sus hermanos, que Carlos se hacía el gracioso porque temía no ser querido si no lo era. Yo no los juzgaba, solo trataba de estar. A veces, me quedaba después de clase corrigiendo tareas mientras alguno se acercaba, tímido, con una duda que en realidad era una necesidad de ser escuchado. Yo no era padre, ni psicólogo, ni salvador, pero sí era alguien que creía que los adultos debemos ser el último refugio de un joven, no su verdugo. Tenía una alumna en particular, Karen, 14 años, reservada, brillante, con una mirada oscura que parecía pedir ayuda sin emitir palabras. Siempre tenía libros en la mano, y siempre era la primera en terminar los exámenes. Le pregunté una vez si todo iba bien en casa. Me dijo que sí, sin mirarme. 2 semanas después, me dejó una carta en la carpeta, escrita con tinta morada. «Profe, gracias por no hablarme como una tonta. A veces siento que no debería estar viva. Usted me hace sentir que tal vez sí». Guardé esa carta. Aún la tengo. No sabía entonces lo mucho que esa carta significaría, ni el peso que adquiriría cuando todo se desmoronara. Era viernes. Cansado, con la voz gastada de repetir la misma clase 3 veces, el grupo 2B estaba especialmente inquieto. Karen no estaba. Había faltado toda la semana. Durante la última hora nos salimos un poco del tema. No era raro. A veces hablábamos de actualidad, de lo que pasaba en redes o en las noticias. Ese día salió el tema del consentimiento y los límites en las relaciones. Yo dije algo como, hay una línea muy delgada entre insistir y acosar. Y a veces esa línea la decide cómo se siente la otra persona, no lo que tú creas que haces. Silencio. Algunos se miraron. Un chico, Javier, preguntó, «¿Entonces, cualquier cosa que hagamos puede ser acoso?» Respondí, «Por eso es importante hablarlo, escuchar, entender. Uno no debe temerle a acercarse, pero tampoco imponer su deseo. Hay que aprender a leer los silencios, porque a veces el silencio también dice no». Recuerdo esa frase exacta, porque fue la que después me arrancaron, la que pusieron en un audio que daría la vuelta por todos los grupos de padres, de alumnos, de redes. Solo esa frase. Uno no debe temerle a acercarse. Nada más. La sacaron de contexto, la editaron, le pusieron un tono que no tenía, y comenzaron los cuchicheos, los murmullos, la sospecha. El lunes siguiente, al llegar al salón, noté el ambiente raro.
No como un murmullo, más como una ausencia, un silencio incómodo, una evasión suave. Las miradas bajaban apenas las cruzaba. Me saludaban con una frialdad inusual, como si algo flotara en el aire y todos lo supieran menos yo. A primera hora me llegó un mensaje de una colega. ¿Todo bien, profe? Hay un audio tuyo circulando. No entendí. Minutos después me lo enviaron. Era mi voz, sí, pero estaba editada, manipulada. Solo se oía una frase fuera de contexto. Uno no debe temerle a acercarse. Hay que aprender a leer los silencios. Nada más. Y luego la risa de unos alumnos como insertada, como si yo hubiese dicho eso con una intención torcida, como si hubiera estado enseñando algo sucio, manipulador, como si fuera un predador disfrazado de profesor. Me mareé. Tuve que sentarme. Escucharme así, convertido en un monstruo por unos segundos distorsionados, me hizo temblar. Quise reírme de lo absurdo, pero el nudo en la garganta no me lo permitió. Ese día, nadie me habló en la sala de maestros. Nadie me preguntó. Nadie me miró. Y yo, que nunca había tenido a quien llamar para llorar, no supe qué hacer con el miedo que me crecía en el pecho como un tumor silencioso. El lunes siguiente, al llegar al salón, noté el ambiente raro. No como un murmullo, más como una ausencia, un silencio incómodo, una evasión suave. Las miradas bajaban apenas las cruzaba. Me saludaban con una frialdad inusual, como si algo flotara en el aire y todos lo supieran menos yo. A primera hora me llegó un mensaje de una colega. ¿Todo bien, profe? Hay un audio tuyo circulando. No entendí. Minutos después me lo enviaron. Era mi voz, sí, pero estaba editada, manipulada. Solo se oía una frase fuera de contexto. Uno no debe temerle a acercarse. Hay que aprender a leer los silencios. Nada más. Y luego la risa de unos alumnos como insertada, como si yo hubiese dicho eso con una intención torcida, como si hubiera estado enseñando algo sucio, manipulador, como si fuera un predador disfrazado de profesor. Me mareé. Tuve que sentarme. Escucharme así, convertido en un monstruo por unos segundos distorsionados, me hizo temblar. Quise reírme de lo absurdo, pero el nudo en la garganta no me lo permitió. Ese día, nadie me habló en la sala de maestros. Nadie me preguntó. Nadie me miró. Y yo, que nunca había tenido a quien llamar para llorar, no supe qué hacer con el miedo que me crecía en el pecho como un tumor silencioso. El miércoles me citaron a la dirección. La subdirectora no me miró a los ojos cuando me recibió. Solo dijo: «Es grave, Martín. Nos están lloviendo quejas de padres. Nos llegó incluso una carta de una alumna». ¿Una carta? La sacó de un sobre plástico. Era la carta de Karen. Aquella que me había dejado semanas atrás. Esa que decía: «A veces siento que no debería estar viva. Usted me hace sentir que tal vez sí». Sacada del contexto, leída en voz alta con el tono de quien busca culpas, sonaba diferente, distinta, casi enfermiza. Me la mostraron como si fuera una confesión de abuso disfrazada, como si el hecho de que una alumna se sintiera escuchada por mí fuera prueba de que yo buscaba algo, como si mi compasión fuera un disfraz. Quise explicarlo, quise contar que ella nunca fue irrespetuosa, que jamás hubo algo indebido, que la carta era un llamado de ayuda, no una prueba de nada. Pero ya no escuchaban, porque cuando se instala una narrativa, todo lo demás suena a excusa, y yo ya era el personaje de un escándalo. Ese viernes se convocó una reunión urgente de padres. No me dejaron entrar. Me quedé en la sala de maestros, escuchando los gritos a través del muro. Palabras sueltas se colaban por la puerta. Indignante. ¿Y si fuera su hija? Lo encubren porque es maestro. Ya lo sabían y lo dejaron estar cerca de nuestros hijos. Una madre lloraba. Otra gritaba. Un padre golpeó la mesa, según me contaron después. Algunos decían que había más audios. Otros que yo había confesado.
La historia crecía con cada palabra, cada silencio, cada sospecha alimentada por el miedo y la indignación. Nadie preguntó por pruebas. Nadie me llamó para escuchar mi versión. Solo escuchaban ese maldito audio. Yo que había dado mi vida a esa escuela, que nunca había tomado un café con una alumna fuera de horario, que apenas levantaba la voz. Yo que nunca toqué a nadie. Me estaban crucificando por una frase mutilada. Y lo peor, aún no había llegado lo peor. El lunes siguiente, cuando llegué a la escuela, me esperaba una carta sellada. Estaba en mi casillero. No me la entregaron en mano. No me miraron. La retiraron como si fuera un cadáver incómodo que ya no sabían cómo esconder. Suspensión preventiva con goce parcial de sueldo mientras se investigan los hechos ocurridos el día 17. No me convocaron a declarar. No me ofrecieron abogado. Ni siquiera me preguntaron si había algo que quería decir. Recuerdo haberme quedado parado, en medio del pasillo, con el sobre en la mano, mientras los alumnos pasaban a mi lado como si yo no existiera. Algunos me miraban como si les diera asco, otros reían por lo bajo. Alguien me grabó con el celular. Sí, me grabaron. Como si yo fuera un criminal, como si esperaran que dijera algo incriminatorio. No dije nada, solo salí. Y cuando crucé la reja principal de la escuela, lo supe con una claridad fría. Ya no había regreso. A los 3 días, mi cara estaba en redes sociales. Primero fue una historia de Instagram. Una exalumna compartió el audio editado con una foto mía, escrita encima. Siempre me dio mala espina, ahora entiendo por qué. Le siguieron los comentarios. Ese tipo me daba miedo. Una vez me miró raro. Sabía que algo escondía. No es la primera vez que se escucha algo así de él. Mentiras, distorsiones, recuerdos reciclados y envenenados por el juicio social. Todo se volvió multiplicación. Mi nombre en grupos de WhatsApp, mi dirección expuesta en una historia de Facebook. Alguien subió una foto mía en una plaza, sentado, escribiendo. Dijeron que seguía merodeando escuelas. Me convertí en un parásito a ojos del mundo. Una tarde, mi casera me llamó. Profe, no me lo tome a mal, pero los vecinos me preguntan si usted sabe. Me pidió que me fuera. Le dejé las llaves esa noche. Dormí en casa de un amigo, una noche. Luego, ya no quiso abrirme. No muchos saben esto, pero mi madre volvió a aparecer en mi vida cuando tenía 29 años. Después de años sin saber de ella, me buscó. Enferma, sin dinero. Quise odiarla, no pude. Estaba tan rota como yo había estado en mi infancia. La cuidé. Le compré su medicina. Le leía en las tardes. Le cocinaba. Le conté de mis alumnos, de las historias que pasaban en la escuela, de los libros que les daba a leer. Ella sonreía como si todo ese tiempo perdido se comprimiera en cada palabra que yo decía. Y cuando me suspendieron, le dije que era un error, que todo se iba a aclarar. Mentí, porque no podía romperle el corazón otra vez. Murió una semana después. Cáncer de hígado. Rápido, silencioso, devastador. No alcanzó a ver mi nombre en los titulares, no leyó los comentarios ni escuchó las amenazas de muerte que me llegaron por correo. Al menos eso tuvo. Se fue creyendo que su hijo era alguien, no lo que dijeron que era, no lo que casi terminé creyendo yo. El 23 de abril recibí un sobre blanco sellado, del Ministerio Público. No tenía remitente, ni firma personal, solo un código. Denuncia anónima 1184/2023. Me citaban a declarar. El cargo: conducta inapropiada reiterada con menores de edad bajo su responsabilidad académica. Me reí, no de burla, de nervios, de no entender, de sentir que algo tan ridículo se había vuelto tan real que ahora la justicia, la misma que yo respetaba como pilar de una sociedad funcional, me estaba tratando como un delincuente. La denuncia decía que yo me ganaba la confianza de las alumnas con lenguaje afectivo, que las manipulaba emocionalmente para obtener cercanía, y que en al menos una ocasión fue visto acariciando el cabello de una estudiante en horario de clase. Jamás toqué a nadie, pero el lenguaje de la denuncia era perfecto, vago, insinuante, venenoso, diseñado para que cualquiera lo creyera sin poder negarlo de forma concreta. Porque, ¿cómo se niega algo que nunca sucedió? No había una víctima identificada, no había un testimonio real,
solo una sombra, y esa sombra pesaba más que toda mi historia. Me asignaron un defensor de oficio, un hombre de unos 50 años, cansado, sudoroso, que llegó 10 minutos tarde a la primera audiencia preliminar. Me pidió los datos básicos, y al escuchar el caso apenas dijo: «Está difícil, profe, no se preocupe, usted mantenga la calma que todo se verá». Pero yo lo noté, en sus ojos, en el tono de su voz, en su prisa. Él tampoco me creía del todo. No me lo dijo, pero lo supe cuando me pidió que firmara una declaración prelillena sin leerla. Lo supe cuando me preguntó si quería negociar algo antes de que escale más. ¿Negociar qué? Si no había crimen. Quise pagar un abogado privado, pero con mi cuenta congelada y sin trabajo, no tenía con qué. Intenté llamar a un colega de la universidad. Me bloqueó. Busqué a un periodista que conocí años atrás. No respondió. Yo estaba solo. Legalmente solo. Moralmente exiliado. Me citaron al juzgado a las 9 a.m. del 3 de mayo. Sala 5. Juez auxiliar. Audiencia express. No me dejaron defenderme. Mi abogado balbuceó 3 frases mal armadas y, en menos de 14 minutos, el juez leyó el veredicto temporal. En virtud de la denuncia presentada y atendiendo al interés superior del menor, se decreta la prohibición de acercamiento a cualquier institución educativa, parque infantil o zona escolar por un periodo inicial de 120 días prorrogables. ¿Acercarme a una escuela? ¿A un parque? ¿Yo? ¿Un tipo que llevaba más de 15 años enseñando historia con pasión? ¿Un hombre que corregía exámenes los domingos, que sacaba libros de su bolsillo para alumnos que no podían comprarlos? Me estaban expulsando de mi mundo. No solo de la escuela, de todo lo que yo era. Al salir, una madre me escupió en la calle. Literal. No grité, no insulté. Solo caminé, como si con cada paso enterrara otro pedazo de mi vida. Capítulo 13. Dormí 2 noches en la terminal de autobuses. Después de la orden judicial, ya no pude regresar ni al departamento que había rentado por años. Mi casera me bloqueó. Me dejó mis cosas, una caja con libros, una laptop vieja, 2 camisas arrugadas en la puerta del edificio. Dormí una noche en un hostal de mala muerte usando mi último billete de 200 pesos. La siguiente, me tocó la terminal. No sabía lo que era estar en la calle hasta que vi cómo me miraban los demás. No con lástima, sino con prevención, con desprecio. Un hombre me ofreció un cigarro y me preguntó: «¿Qué hiciste tú?». Le respondí que nada. Él se rió. «Todos decimos eso la primera semana». Dormí con el miedo abrazado al pecho. Soñé que alguien me rociaba gasolina mientras dormía. Desperté sudando. Nadie me había tocado. Solo era yo, y mi mente convertida en enemigo. Una tarde, caminaba por el parque, sucio, sin afeitar, cuando un grupo de jóvenes me reconoció. «¿Es él?», dijo uno, mostrando su teléfono. Tenía una foto mía en una publicación que decía: «Maestro depredador anda suelto, cuidado». Corrieron tras de mí. Uno me empujó. Caí. Me gritaron: «¡Asqueroso! ¡Degenerado! ¡Bestia!». No reaccioné. No podía. En ese momento pensé: si muero hoy, al menos dejará de doler. Caminé hasta el puente peatonal que cruzaba la avenida. Me paré junto al barandal. Miré abajo. Los autos pasaban como la vida, rápido, indiferente, sin frenar por nadie. Me sostuve fuerte, pero recordé una carta, una que guardaba aún doblada en el bolsillo interior de mi chaqueta vieja. La carta de Karen, la que decía: «Gracias por escucharme, profe. Nunca nadie me había preguntado si quería seguir viva». La ironía me golpeó como un ladrillo. Yo la ayudé a no saltar del vacío. ¿Y ahora iba a hacerlo yo? No salté. No por valentía, por vergüenza de contradecirme. Esa noche, con la cara hinchada por el golpe y la mente hecha cenizas, me senté en una banqueta a la salida de una panadería. Un hombre de unos 70 años salió con una bolsa en la mano. Me miró. Dudó. Se acercó.
¿Tiene hambre? Asentí. No pude hablar. Me dio la bolsa. Pan recién horneado. Ni siquiera preguntó nada. Solo dijo, no importa lo que hiciste. O no hiciste. A veces el mundo esculpe a la gente por razones que uno nunca entenderá. Me fui caminando con la bolsa apretada al pecho. Lloré esa noche. Lloré por primera vez como un niño. No por la injusticia, sino porque alguien me había visto como humano, después de tanto tiempo. Durante 3 días consecutivos, volví a sentarme frente a esa misma panadería. Era como si el olor del pan caliente me recordara que alguna vez fui parte del mundo. No le pedí nada al anciano. Él tampoco me interrogó. El cuarto día, me ofreció un café. Me pidió que lo acompañara a la trastienda, donde tenía una silla rota y una radio vieja que hablaba todo el día de política. ¿Tiene nombre, joven?, me preguntó, mientras amasaba harina con movimientos seguros, como si llevara haciéndolo desde el siglo pasado. Luis, dije. Era la primera vez que decía mi nombre en voz alta en semanas. Luis, aquí no preguntamos el pasado, pero si necesita lavar su ropa, tengo un lavabo atrás. Esa noche me dejó dormir en una bodega. Me dio una cobija. Me dijo, nada es para siempre, ni lo malo. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí un poco. Una mañana, mientras barría la entrada del local para ganarme el café, vi que mi celular viejo, el que aún conservaba, sin línea pero con Wi-Fi de una cafetería cercana, tenía una notificación. Un mensaje en una cuenta antigua de Facebook que no había abierto desde hacía meses. El remitente era un perfil sin foto, usuario 272. El mensaje decía, sé que no hiciste nada, algún día alguien dirá la verdad, lo juro. Me quedé helado. ¿No decía más? No respondía. No podía verificar si era real o un juego cruel. Pero esa frase me despertó una chispa interna que no sentía desde que todo comenzó. Alguien en algún lugar sabía. La pregunta era, ¿por qué aún no habla? En la bodega, entre cajas y sacos de harina, encontré mi vieja mochila. Dentro mis cuadernos de clase, llenos de anotaciones, dinámicas, frases que había escrito para motivar a mis alumnos. Una decía, si el mundo te escupe, escupe más fuerte tus ideas. Es la única forma de quedarte. Otra, tus heridas no te hacen culpable, te hacen humano. Lloré al leerme. Yo había sido ese hombre, el que escribía frases para otros, el que inspiraba, el que escuchaba. Me prometí que si algún día salía de ese infierno, no sería para vengarme, sería para contar la verdad. Toda. Con nombres. Con fechas. Con heridas abiertas. Pero también con dignidad. Una tarde, mientras regresaba de hacer unas compras para el panadero, encontré un sobre dentro de mi mochila, sin remitente, papel doblado a mano. Solo decía, no fue justo, tú eras el único que escuchaba. Perdón. Pronto diré todo. Abajo, en la esquina inferior, un nombre en lápiz. Valeria. Valeria Gómez. Una de mis exalumnas. Silenciosa. Observadora. Había repetido tercero de secundaria por depresión. Me reporté sentado frente a ella en el aula vacía mientras le preguntaba si estaba bien y ella solo lloraba. Me pidió que no dijera nada a sus padres. Yo no lo hice. Y ahora, años después, era ella quien hablaba sin que yo supiera cómo ni por qué. Decidí usar un viejo correo que aún tenía acceso para entrar a mi cuenta de Google Drive. Me moví entre carpetas rotas, documentos inconclusos, cuando encontré una notificación de acceso compartido. Alguien me había enviado un archivo privado hacía 2 días.
El nombre del archivo. Ver esto solo tú. V. Lo abrí con las manos temblando. Era un video grabado desde un celular. Mostraba una reunión de 3 adolescentes en un parque. Uno de ellos, claramente exaltado, decía: "Y cuando pongamos el audio en TikTok, todos lo van a creer. Le metemos esa parte del reggaetón encima para que parezca real. La edición queda perfecta". Otro decía: "Pero eso puede joderle la vida, güey". El primero respondía: "¿Y qué? Ese viejo es un intenso. Nadie va a dudar. Solo queremos que nos dejen en paz. No vamos a ir a la cárcel por un audio, ¿o sí?". Corte. Silencio. Fin del video. Los reconocí. 3 alumnos. Uno de ellos era hijo de un funcionario local. El otro había tenido problemas por bullying antes. Ese video era mi salvación. Pero también era una bomba. Tuve miedo, no lo niego. Ese video era la prueba de que todo lo que habían dicho sobre mí había sido fabricado, que mi carrera, mi salud mental, mi dignidad fueron destruidas por una broma, una lección juvenil. Pero también sabía que si yo lo hacía público, la reacción podía ser aún peor. ¿Y si pensaban que era falso? ¿Y si lo usaban para decir que yo estaba espiando alumnos? ¿Y si el sistema se protegía a sí mismo y me sepultaba más? Valeria me escribió de nuevo, esta vez sin rodeos. Estoy lista para contar todo. Solo dime cómo. Ahí supe que tenía 2 opciones: callar para siempre o permitir que la verdad, aunque tardía, hiciera su trabajo. Elegí lo segundo. Valeria habló. Publicó un hilo en redes sociales. Contó todo: cómo ese audio fue editado, cómo ella escuchó la conversación donde planearon destruirme, cómo cayó por miedo a represalias, cómo la culpa la devoró durante años y cómo había intentado suicidarse 2 veces desde entonces. El hilo explotó. Miles de compartidos, cientos de comentarios. La historia se viralizó, pero ahora al revés. El maestro que fue cancelado por un chisme. El sistema educativo lo abandonó. Nos equivocamos. Al día siguiente, recibí una llamada del abogado de derechos humanos que había seguido el caso por fuera, en silencio. Me dijo: "Luis, tenemos algo más. Uno de ellos quiere hablar contigo". Yo no entendía. ¿Quién? El que lideró todo. Dice que quiere decirte algo, en persona. Acepté. No por venganza, sino por necesidad. Necesitaba ver los ojos del que arruinó mi vida y entender. Nos encontramos en una oficina vacía, dentro de un juzgado. Era alto, delgado, con la barba incipiente. Lo reconocí al instante. Emiliano, hijo de un regidor local. Siempre había sido popular. Siempre tenía la última palabra. Se sentó frente a mí. Evitaba mi mirada. "Lo que te hicimos estuvo mal", dijo sin emoción, como si lo leyera. Guardé silencio. Yo era un mocoso, un idiota. Tú me pusiste 7 en literatura. Lo miré. ¿Perdón? 7, en mi ensayo. Dijiste que era improvisado y carente de análisis. Eso me hizo perder el primer lugar del semestre. Mi papá se enojó, me gritó frente a mis amigos, dijo que era un mediocre. Yo no podía creer lo que escuchaba. ¿Por eso? Te odié. Dije que eras un frustrado, que querías verme fracasar. Lo siguiente me rompió. Y cuando escuché a Valeria decir que eras demasiado cariñoso, lo tomé como excusa. Le pedí a Matías que grabara un audio falso con su primo. Lo editamos, le pusimos una canción encima, subimos el TikTok. ¿Sabías lo que podía pasar, no?, susurré. No pensé que explotaría así. Solo quería joderte. Solo eso. Nada más. Después de su confesión, esperé. Esperé que dijera "lo siento". Esperé que rompiera en llanto. Esperé humanidad. Pero no vino. Me miró. Me dijo: "Si quieres demandarme, adelante. Estoy listo". Me levanté. Me acerqué. Lo miré directo a los ojos. Y le dije: "No voy a demandarte, porque ya me quitaste todo. Y no quiero que me quites el alma también". Silencio. Solo quiero que, cada vez que alguien te felicite por algo,
recuerdes que hay un hombre allá afuera, durmiendo en un cuarto de panadería, porque tú no supiste perder una nota de clase. Me fui sin mirar atrás. La historia no terminó ahí. Meses después, me invitaron a dar una charla en una universidad. El tema era los peligros de la cancelación sin pruebas. Acepté. Y comencé diciendo, me llamo Luis, fui maestro. Perdí todo por un audio falso. Pero no estoy aquí para pedir lástima. Estoy aquí para que no vuelvan a matar a nadie con un clic.